El abordaje de la esclerosis múltiple ha cambiado radicalmente en los últimos años, donde antes apenas había tratamientos, ahora se avanza hacia la personalización. Para ver cómo es el abordaje de los pacientes en el día a día, contamos con la coordinadora de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos, doctora Celia Oreja. Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cuál es el escenario que hay hoy en día en esclerosis múltiple? Bueno, pues en esclerosis múltiple hay de tres tipos: la remitente recurrente, la primaria progresiva y la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Para la esclerosis múltiple remitente recurrente, que son la gran mayoría de los pacientes, alrededor de un 80%, tenemos, digamos, y afortunadamente hoy, no hace 15 años que no tienen ningún tratamiento, tenemos actualmente entre 9 y 10 tratamientos dependiendo de las comunidades que lo hayan aprobado o que no lo han aprobado. Entonces, afortunadamente para las pacientes con remitente recurrente hay muchos tratamientos y de lo que se trata hoy en día es de hacer una medicina personalizada, o sea, de hacer que a cada paciente tenga justamente el tipo de tratamiento que necesita, porque aunque la esclerosis múltiple es una enfermedad, realmente tiene como muchas diferentes evoluciones y cada paciente es distinto, o sea que muchas veces con un paciente le va muy bien ese tratamiento y se lo pones a otro que se parece y resulta que el tratamiento le va fatal. Entonces ahora de lo que se trata es que tenemos tratamientos de primera línea para cuando el paciente empieza la enfermedad, cuando el paciente empieza con los primeros síntomas. Luego tenemos tratamientos de segunda línea que son más agresivos, que tienen más efectos secundarios, pero son para pacientes cuando ya llevan más tiempo con la enfermedad y son más difíciles de tratar. Y luego ya tenemos otro tipo de tratamientos que, digamos, muchas veces son off-label, que son tratamientos fuera de ficha técnica, pero que los podemos utilizar cuando ya hay un paciente que no podemos tratarlos con los medicamentos convencionales. Entonces, afortunadamente ahora pues podemos tratar con todo esto, y de lo que se trata muchas veces es de conseguir ver cómo se hace el escalado, o sea, de ver a estos pacientes hay que hacer este tratamiento de principio y luego pasarse a otro y luego a otro, y a otros directamente podemos pasarles directamente a un tratamiento más agresivo. Aquí lo que ha cambiado bastante es, por ejemplo, los tratamientos orales. Hasta el año 2013, todos los tratamientos de primera línea, o sea, cuando el paciente empieza a tratarse, eran inyectables. Y tenían su eficacia porque reducían los brotes en un tercio, pero los pacientes estaban muy cansados, sobre todo los que llevan 10 años, de pincharse porque eso les provocaba muchas alteraciones cutáneas, enrojecimiento, a veces les provocaba pues heridas, les quitaba a veces la piel, la grasa, y entonces estaban un poco cansados, y justo en el año 2013 se aprobaron 2 tratamientos orales para los pacientes que empezaban la enfermedad, y eso ha sido un gran avance, puesto que muchos pacientes prefieren el tratamiento oral, que solo es tomarse una pastilla o 2 pastillas, depende de cuál se tomen, pero eso les beneficia mucho la calidad de vida. Y la adherencia, me imagino. Y por otro lado la adherencia, sí, porque el paciente que empieza a pincharse al principio sí que es adherente, pero cuando ya lleva varios años, como se cansa, siempre piensa, bueno, si me salto una no pasa nada, y si me salto 2 no pasa nada, y por ejemplo el inyectable que se pinchan todos los días, pues al final la gente acaba inyectándose 1 o 2 cada semana, con lo cual al final el tratamiento no es eficaz. Por eso también es muy importante cuando nosotros decimos un tratamiento que el paciente esté de acuerdo y que él lo quiera, porque es fundamental la adherencia, o sea, que yo puedo decidir que para ese paciente es mejor un oral y él piensa que no, que a él le gusta más inyectarse una vez a la semana, pues entonces por mucho que yo me empeñe, si el paciente es el que se lo tiene que tomar, luego no es adherente. Entonces es muy importante que la decisión del tratamiento se tome entre el paciente y el médico, atendiendo a diversos factores, pero que sea en conjunto para mejorar la adherencia. Hablábamos entonces de ese primer espectro, ¿no?, de esa parte de lo que hay ahora mismo más fármacos, pero tenemos otros 2 tipos de esclerosis múltiple. ¿Qué posibilidades hay en estos 2 tipos? Actualmente tenemos la esclerosis múltiple secundaria progresiva y la primaria progresiva. Para la secundaria progresiva solo está autorizado oficialmente uno de los interferones, pero nosotros sabemos que solo funciona cuando el paciente realmente tiene brote, o sea que realmente es lo que es una fase transicional entre la remitente recurrente y la progresiva, y por eso sigue actuando. Realmente para pacientes con secundaria progresiva sin brotes actualmente no hay tratamiento, pero sí que hay ensayos clínicos. Ahora hay 3 ensayos clínicos para intentar encontrar un tratamiento para esos pacientes. Y lo que realmente es muy esperanzador, y que ha sido hace 3 días han sacado la noticia, es que un tratamiento que todavía no se va a aprobar, que se va a aprobar o finales del 2016 o primeros del 2017 para la esclerosis múltiple remitente recurrente, la esclerosis a brotes, pues para estos pacientes, para este mismo tratamiento, justo han presentado hace unos días que los resultados que han hecho en el primer estudio de primaria progresiva son favorables. Ellos han visto que la progresión se estabiliza, se enlentece y que mejora, con lo cual es el primer ensayo de todos los que se han planteado en pacientes con primaria progresiva que realmente ha sacado resultados positivos, y estos resultados se van a presentar en el congreso de la semana que viene. Pero vamos, ya sabemos nosotros que los resultados son positivos y es el primer estudio que realmente demuestra que hay un fármaco que va a poder ayudar a los pacientes con primaria progresiva.
De alguna forma, entonces, en ECTRIMS, que como comentaba será la semana próxima, se van a producir novedades, ¿no? en el campo, se siguen produciendo novedades. Sí, exactamente. Para el ECTRIMS estamos esperando el ECTRIMS del Congreso la semana que viene, que es el mayor congreso de esclerosis múltiple internacional. Nos van a presentar los resultados de este tratamiento, del ocrelizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se pone intravenoso, y van a salir los resultados de remitente recurrente, ya los finales, ya todos ellos, porque ya nos adelantaron unos pocos en la Academia Americana, y en los cuales van a demostrar que los resultados en pacientes con remitente recurrente son muy favorables, o sea, es como la eficacia de una segunda línea y no tiene tantos efectos secundarios, con lo cual está muy bien, porque muchas veces a mayor eficacia hay más efectos secundarios, pero este tiene bastantes menos efectos secundarios que otros de segunda línea, y es mucho más fácil de administrar porque es solo 2 veces al año. Se van a presentar los resultados del ocrelizumab en los pacientes con primaria progresiva, que son favorables. Se van a presentar los resultados del antilingo, que va a ser el primer remielinizante, que está ahora en ensayo, y que se presentará una parte en la americana y se van a presentar ahora en el ECTRIMS. Es el primer tratamiento que lo que se intenta es remielinizar, o sea, regenerar, o sea, porque hasta ahora lo que hacemos es disminuir la inflamación, disminuir la desmielinización, pero no regeneramos, no remielinizamos, y este va a ser el primero que va a remielinizar, con lo cual está muy bien porque vamos a usar en los pacientes, por un lado, algo que quite la inflamación y la desmielinización, y al mismo tiempo vamos a regenerar y a remielinizar. Y se van a presentar estos resultados, estará en marcha el segundo ensayo de este tratamiento, que los resultados serán para finales de año, y si todo va bien, al año que viene será uno mucho más grande, con lo cual hay esperanza de que en 2 o 3 años tengamos un remielinizador. Y luego presentarán ya los resultados finales de otro anticuerpo monoclonal, del daclizumab, que es subcutáneo y que digamos así, es un fármaco entre primera y segunda línea, que lo que tiene es la ventaja de que es mucho más cómodo y también tiene bastantes buenos resultados. Y este ya también se espera que la aprobación sea el año que viene, en el 2016. Con todo ese escenario que vemos que se va ampliando además, ¿qué es lo que realmente falta o que se puede esperar que sea el próximo paso? Quizás esa parte de regeneración, quizás el establecimiento de biomarcadores más claros para avanzar en la personalización, que además se investiga en ello, ¿no? en la unidad que dirige. Sí, exactamente. O sea, las necesidades no cubiertas, como dicen los anglosajones, serían, por un lado, tener más tratamientos para primaria progresiva. Ahora vamos a tener el primero, pero bueno, saldrá 2017, yo creo. Tendríamos ya ese, pero probablemente vamos a necesitar alguno más. Y desde luego para las secundarias progresivas, que realmente ahora está todo en ensayo y no tenemos ningún tratamiento. Y luego el tema de los biomarcadores es muy importante, porque puesto que ya llevamos a una medicina mucho más personalizada y cada vez buscamos más biomarcadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las bandas oleoclonales de IgM, que hay aquí un equipo en el Ramón y Cajal que se interesa mucho en ello. Entonces sabemos que los que la tienen las IgMs contra lípidos, estos pacientes van a tener una enfermedad muy agresiva, pero reacciona muy bien, funciona muy bien, por ejemplo, con natalizumab, ¿no? Es, por ejemplo, ese factor. También, por ejemplo, tenemos los anticuerpos antiinterferón, que también sabemos que el paciente que los tiene no le podemos darle interferón. O sea, que hay pequeños biomarcadores que nos van ayudando. Por ejemplo, los anticuerpos anti-JC, sabemos que el paciente, si los tiene positivos y muy altos, no le podemos dar un determinado tratamiento, pero si no los tiene, sí. Entonces, vamos teniendo algunos biomarcadores, pero todavía nos faltan algunos más determinantes, que sepamos exactamente que cuando damos un tratamiento, si el paciente lo va a mejorar o no va a mejorar. Nosotros, por un lado, estamos haciendo sobre todo pues marcadores en sangre y también en imagen, y estamos haciendo marcadores de citoquinas, y estamos también buscando otras citoquinas que con los tratamientos podamos ver si mejoran o no mejoran, y también estamos haciendo una parte de remielinización. Por ejemplo, estamos viendo con imagen, por ejemplo en el PET, si podemos ver si con un determinado tratamiento ese tratamiento está remielinizando o no está remielinizando. Y también tenemos lo que es la tomografía de coherencia óptica, que es un aparato muy sencillo, que simplemente es para verle el ojo, para ver el nervio óptico, y con este aparato sí que lo estamos usando para un marcador de respuesta. Entonces nosotros estamos viendo los pacientes normalmente de esclerosis múltiple, cada vez que van pasando los años el nervio óptico va siendo más delgado, nosotros hacemos una vez al año la exploración a los pacientes tratados con distintos tratamientos y vemos que en algunos tratamientos esta disminución del espesor es menor.
con lo cual quiere decir que ese tratamiento sí que está evitando el daño axonal, con lo cual podemos ver que en este paciente ese tratamiento está funcionando, y esto nos evita hacer resonancias magnéticas, porque este aparato realmente tardamos 5 minutos, podemos repetirlo si queremos todos los días, y no cuesta prácticamente dinero, solo es el aparato que compro una vez, y esto sí que nos permite pues, ver que si en un paciente de repente vemos que después de un año el espesor ha bajado mucho, vemos que ese tratamiento no está funcionando, entonces le podemos cambiar. Entonces nosotros sobre todo estamos tratando en marcadores de imagen, como el PET y el AOCT, y también en tratamientos en sangre. Además, esta tomografía de coherencia óptica también influye en el diagnóstico, ¿no? No solo en el seguimiento, sino también en el diagnóstico. Sí, la tomografía de coherencia óptica es un aparato que usan los oftalmólogos, pero que a nosotros nos viene muy bien para ver el nervio óptico, y es muy sencillo, o sea que nosotros para el nervio óptico lo podemos usar. Entonces, para el diagnóstico es muy importante porque, por ejemplo, hay veces pacientes que cuando han tenido, por ejemplo, la visión borrosa, no estaban cerca de un hospital y aparecen pues, después de unas semanas en el hospital y no está muy claro si lo que tienes es una neuritis óptica que tiene relación con la esclerosis múltiple o es otro problema del ojo. Entonces, con la tomografía podemos diagnosticarlo muy rápido. Nosotros simplemente ponemos el aparato allí y ya vemos si en el nervio óptico hay una inflamación, que sería aumento del espesor, o al contrario ya se está empezando a ver una pequeña atrofia. Entonces nos sirve para confirmar el diagnóstico de neuritis óptica, nos sirve también para descartar otros diagnósticos, muchas veces diagnósticos de oftalmología, ¿no? Pues un paciente tiene un problema que tiene, por ejemplo, drusas o tiene, por ejemplo, una coroiditis, los podemos descartar. Entonces, esos pacientes que a veces no se diagnosticaban, nosotros los podemos diagnosticar, y también a veces hay pacientes que parece que son de esclerosis múltiple y realmente no son nuestros, y también podemos decidir que realmente esos pacientes no están bien diagnosticados y que son de oftalmología. Entonces, realmente el diagnóstico es muy fácil y es muy rápido. La unidad de esclerosis múltiple del clínico es una unidad de referencia en un centro de referencia a nivel nacional. En alguna ocasión los pacientes han trasladado que se encuentran con algunas dificultades para llegar a esos centros de referencia desde otras comunidades autónomas. ¿Cómo se estructura esta atención en la Comunidad de Madrid y en la práctica? ¿Cuántos pacientes, digamos, de fuera de la comunidad aproximadamente se reciben, ¿no? en la unidad? Sí, nuestra unidad es una unidad de referencia, un CESUR. Y bueno, digamos, depende un poco de las comunidades. O sea, oficialmente todas las comunidades nos pueden mandar pacientes para verlos y hacer una segunda opinión y si es el caso poder tratarlos. Es verdad que hay comunidades que lo tienen más fácil que otras. O sea, nosotros recibimos muchos pacientes de Castilla y León y muchos pacientes de Castilla-La Mancha. Y realmente con ellos la verdad es que suele ser bastante fácil. Suelen mandar una solicitud, se les suele ver, y si vemos que tienen algo que le podemos hacer nosotros que no se pueden hacer en su comunidad, pasan una cosa que se llama el SIFCO y podemos seguirles. De otras comunidades es más difícil. O sea, algunas veces es verdad que vienen de Extremadura, porque tampoco hay ninguna unidad de referencia cerca, pero a veces es más difícil, por ejemplo, las pacientes que vienen de las comunidades de Extremadura, o por ejemplo Logroño, La Rioja, de esas partes es más difícil. Esto también de todo depende, es un problema de comunidades. Pero bueno, de Castilla y León y Castilla-La Mancha normalmente suele funcionar. Y los de Madrid mismo no tienen problema, porque en Madrid, como existe el sistema de libre elección, cualquier paciente que quiere venir al clínico, la libre elección se hace en un día y puede venir al clínico, entonces ahí no hay ningún problema. O sea que si el paciente no le gusta cómo está siendo tratado, o quiere una segunda opinión, o quiere un tratamiento que en su hospital no lo hay, realmente es muy fácil. O sea, la libre elección en Madrid funciona muy bien. La unidad cuenta también con un área de planificación del embarazo. Esto es otro área que también han abierto, ¿no? los nuevos tratamientos, la posibilidad de ser madre o de plantearse tener un hijo a pesar de estar siguiendo un tratamiento de esclerosis múltiple. Sí, porque antiguamente cuando no existían tratamientos se les desaconsejaba a los pacientes quedarse embarazadas. Bueno, en esta enfermedad, como así, 1 de cada 2 pacientes es mujer, o sea, casi todos los pacientes son mujeres, hay muy pocos hombres, es alrededor de 60-30, 60 mujeres y 40 hombres, o a veces 70 y 30. Pero entonces, claro, además, como son casi todas mujeres jóvenes, pues están entre 20 y 40 años, la mayoría quiere quedarse embarazadas. Cuando no existían tratamientos, como sabemos que la evolución no iba a ser buena, se les desaconsejaba a todos tener un embarazo porque no se sabía exactamente cómo iba a evolucionar la enfermedad. Actualmente
pues nosotros hemos abierto una consulta de embarazo un poco para aconsejar a la gente, porque también hay muchos mitos, ¿no? De que si una se queda embarazada va luego a empeorarse mucho, o que si tiene muchos... Entonces, como hay muchos mitos alrededor del embarazo y la enfermedad, hemos abierto esta consulta primero para que cuando una paciente quiera quedarse embarazada nos lo diga y entonces nosotros lo planificamos. Dependiendo un poco del número de brotes que tenga, la de la discapacidad y del tratamiento que tenga, lo planificamos con ella, seguir ese tratamiento o suspender el tratamiento lo más cerca posible de la fecha donde quiere ella quedarse embarazada, o lo que hacemos es decirle, bueno, pues mire, en estas condiciones como usted está, en este momento no es el ideal, es mejor que usted siga un año más con este tratamiento y luego ya se lo quitamos y ya puede quedarse embarazada. Entonces buscamos ahora un poco cuál sea la fecha mejor para el paciente para que no tenga brotes después del embarazo, ¿no? Porque nosotros sabemos que después del embarazo hay unos meses que uno puede tener brotes, entonces si el paciente antes no tiene brotes, después no los va a tener. Entonces buscamos siempre el periodo más estable del paciente y también el tratamiento, ¿no? Buscamos que sea un tratamiento que le podamos quitar fácilmente y así enseguida se puede quedar embarazada y no un tratamiento que tardemos mucho en quitárselo y entonces luego la paciente pueda tener brotes en ese espacio. Entonces es para eso, la consulta de planificación es para ayudar a los pacientes a planificar más fácilmente y para que tengan muy poco periodo de estar sin tratamiento. Otra de las áreas de la unidad es la atención especial a pacientes con discapacidades. Precisamente es una de las reivindicaciones que también tienen las asociaciones de pacientes en este sentido, porque siempre se habla de que la atención sanitaria parece estar cubierta, pero la parte más sociosanitaria, pues el sistema adolece un poco de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura en la Sí, hemos puesto la consulta de discapacidad está estructurada sobre todo para esos pacientes, muchos ya que no pueden ser, digamos así, tratados con tratamientos de esclerosis múltiple, pero sí tratamientos sintomáticos. Entonces son todos aquellos pacientes normalmente que tienen espasticidad, que tienen dolor, que tienen problemas para caminar. Entonces en esta consulta lo que se les hace es, como es una visión global de todas las discapacidades que tiene el paciente. Entonces puede ser que ese paciente tenga un tratamiento de esclerosis múltiple que se le seguimos, pero aparte de eso miramos si necesita un tratamiento para la espasticidad y entonces miramos a ver cuál es el que mejor le va a ir. Buscamos a ese paciente tiene dolor, entonces cuál es el tratamiento. Muchos pacientes tienen alteraciones urinarias y estamos conectados con los urólogos de tal forma que ellos directamente pueden verle al paciente, o si no, por ejemplo, pues se puede mirar si le pincha toxina botulínica o si se le pone un aparatito que hay para regular los problemas urinarios. De la misma forma también es con la marcha, ¿no? Ahora tenemos un producto que mejora la marcha, entonces a los pacientes pues, que caminan mal, que van ya con una muleta, pues le podemos dar este tratamiento. Entonces es como una visión global de todos estos, digamos así, síntomas que se han acumulado con los años y los vemos de visión global, y también un poco para que no haya interacciones, ¿no? Porque muchas veces vamos acumulando este para el dolor, este para la marcha, este para la depresión, y al final el paciente tiene 8 medicamentos y unos interaccionan con otros y no funciona bien. Entonces la consulta esta se trata de ver exactamente cuáles son los necesarios de los medicamentos y que no haya interacciones. Entonces realmente, digamos, si era un grupo de pacientes que se sentían un poco como dejados de la mano de Dios, ¿no? Porque muchos ya no tienen el tratamiento de esclerosis, entonces era como ya no tenemos nada, y es para ofrecerle a todos sus pacientes y al mismo buscarle también pues para que tengan una silla de ruedas adecuada, para que puedan ir a fisioterapia de una forma adecuada. Entonces todo eso se lo organizamos nosotros. Porque afortunadamente hablamos de los tratamientos que limitan la progresión de la enfermedad, pero también hay tratamientos para la sintomatología, ¿no? que van surgiendo y que mejoran también la calidad de vida, o que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sí, estos son los tratamientos sintomáticos que son muy importantes, ¿no? Mucha gente piensa se acabó todo, donde ya no hay tratamiento de esclerosis, se acabó todo. Entonces muchas veces es, como decíamos, pequeños cambios, ¿no? Pues el paciente está un poco triste y tal, le das un antidepresivo y ya le estás mejorando la calidad de vida. O ahora con el tratamiento que hay para la marcha, pues igual le mejoras, y entonces no consiste que el paciente vaya a hacer un maratón el año que viene, pero a lo mejor con eso le sirve lo suficiente para que en su casa pueda caminar por los pasillos y pueda hacer la comida, o pueda hacer un poco su casa, o lo suficiente para que pueda bajar a la calle y dar una vuelta, ¿no? Entonces muchas veces no se trata de que el paciente pueda correr, sino que el paciente le mejore un poco su calidad de vida. Y con la espasticidad es igual, ahí tenemos 2 o 3 tratamientos y trata de lo mismo, que le quitemos la espasticidad muchas veces para que él le mejore la marcha, o a veces para el cuidador, ¿no? Porque a veces el cuidador, cuando el paciente ya tiene mucha discapacidad, no puede ni levantar al paciente ni lavarlo porque tiene mucha espasticidad, porque está muy rígido el paciente. Entonces, claro, con el tratamiento, ya sea con toxina, ya sea con los cannabis, vemos que mejora, con lo cual mejora la calidad del paciente y también mejora la calidad de su cuidado. Entonces esto es muy importante porque muchas veces, digamos, es como
la parte que nadie quiere hacer, porque claro, son pacientes mucho más complejos. Otra de las áreas es la neuropsicología. ¿En qué se centra Sí, hace muchos años uno de los mitos era que la esclerosis múltiple no altera la cognición y que los pacientes de esclerosis múltiple no se vuelven dementes. Realmente demencia no tienen, pero sí que es verdad que tienen alteraciones cognitivas, que nosotros lo vemos con el tiempo, que lo primero que se les afecta es lo que se llama la velocidad de procesamiento de la información, o sea que el paciente tarda mucho en procesar esa información, entonces eso es lo primero que se afecta. Entonces los pacientes son como un poco más lentos y eso les lleva muchas veces a problemas en el trabajo, le lleva también a problemas de ejecución, o sea de planificar, de hacer distintas cosas a la vez, entonces claro, eso es un problema. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos 2 neuropsicólogas y lo que hacen es primero determinarlo, ¿no? Porque muchas veces pues un paciente dice a mí me están echando los trabajos, y claro, le están echando los trabajos, el paciente camina y tal y es porque realmente tiene un problema cognitivo. Entonces primero determinamos cuáles son los problemas cognitivos de cada paciente, también para que ellos sepan exactamente lo que les pasa y les damos como una especie de pistas o estrategias para poder evitarlos, ¿no? O sea, realmente no existe ningún fármaco que pueda mejorar esos medicamentos, pero sí que le damos algunas pistas y pautas cómo pueden mejorarlos o cómo pueden entrenarse. Muchas veces les mandamos que se entrenen pues con la Wii, con la Nintendo, o hay programas de ordenador especiales para esclerosis múltiple donde ellos, por ejemplo el Cognifit, que pueden entrar y hacer distintos juegos y van viendo que van mejorando. Entonces, por un lado detectamos cuál es el problema y por otro intentamos que o pongan una especie de trucos o que intenten mejorar algunas áreas. Lo que sí que es verdad es que no hay tratamiento farmacológico para mejorarlo. Afortunadamente no es lo más frecuente, pero hay esclerosis múltiple en edad pediátrica. De hecho, en la unidad se ha atendido a algún caso. ¿Qué espectro, qué panorama presentan estos pacientes? Sí, menos mal que hay pocos niños que tienen la enfermedad de esclerosis múltiple. Nosotros tenemos una consulta específica junto con los pediatras para lo que llamamos la esclerosis múltiple infantil y juvenil. Tenemos varios niños en nuestro centro. Normalmente suelen ser niños a partir de los 11, 12 años, como también pasa que la mayoría que tenemos suelen ser también niñas, y claro, plantean problemas distintos, ¿no? Son niños que están yendo al colegio, y lo que intentamos es que no pierdan colegio, también el poder hablar con sus amigos y decirles a un niño que tienes una enfermedad crónica y que además nadie la conoce, porque decirle que tienes azúcar y diabetes como que es una cosa conocida, pero que tienes una esclerosis tienen un cierto rechazo, ¿no? Y entonces, aparte del problema de tratarle la enfermedad, que bueno, la tratamos igual que prácticamente igual que los adultos, lo único que miramos las dosis, o sea, muchos de los tratamientos de adultos los podemos usar para niños, tenemos además el factor psicológico de cómo el niño va a encajar el diagnóstico de enfermedad y pues cuando vaya al colegio, con sus amigos, cómo puede manejar esto. Y por ejemplo también el problema de las inyecciones, los niños no se quieren pinchar, tenemos siempre que convencerles que es mejor porque así se pueden ir al campamento, pueden hacer la vida más libre que si tienen que ir siempre al ambulatorio o tiene que alguien de la familia tener que pincharles, ¿no? Entonces, digamos, sí tiene una parte añadida que es la parte psicológica y la parte de manejo de los tratamientos. Pero bueno, estamos intentando agrupar, como no son muchos niños, agruparlos en 2 unidades en Madrid para que así podamos darle una mejor atención, porque claro, si solo tienes uno no puedes montar una estructura alrededor de ese niño, pero si ya tienes 10 sí que puedes montar una estructura con el psicólogo, con la neuropediatra y puedes mejorar la calidad de esos pacientes, la atención. Doctora Oreja Guevara, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, un placer. Muchas gracias.